Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar cómo se realiza el ejercicio 7.1. En realidad yo solo pensaba grabar un vídeo de esto explicando las funciones nuevas, que son lo que está marcado en mostaza y en azul, pero va a haber un primer vídeo explicando el ejercicio en sí. En principio todas estas cosas, todas las funciones que se utilizan deberíamos saberlas, pero voy a explicar el contenido del ejercicio. Entonces, en este caso lo que tenemos es un conjunto de 27 medidas que se han realizado en una pieza. Y queremos caracterizar todas esas medidas solo con dos valores. Un valor de tendencia central y un valor que indique la dispersión de mis medidas en torno a la tendencia central. Entonces yo tengo las 27 medidas y como valores que van a caracterizar esa muestra voy a utilizar la media y la mediana. Esas dos funciones las tiene implementadas la hoja de cálculo y lo hace directamente. Yo simplemente con promedio y con mediana consigo los dos valores. Si os fijáis, la media está redondeada y está redondeada a un decimal, que es lo que tiene que aparecer en todo el ejercicio cuando aparezca una medida, porque se supone que la apreciación de mi instrumento de medida, aquí solo aparece un decimal, pues entonces la apreciación de mi instrumento de medida es un decimal. ¿Vale? Ya tenemos la media y la mediana. Esta sí es una función nueva, pero como se llama mediana no tiene mucha dificultad. En segundo lugar, hay que indicar cómo están los valores agrupados o cómo están de cerca o de lejos de esos dos valores de tendencia central que he calculado. Entonces hay una forma muy intuitiva que es el recorrido. El recorrido consiste simplemente en calcular cuál es el máximo valor de mi muestra, que eso se hace con la función max, y el mínimo valor de mi muestra, que se hace con la función min. Yo pongo la función min, selecciono toda la muestra, y el ordenador me devuelve el máximo por un lado y el mínimo por otro. Yo ahora simplemente resto esos dos valores y ya tengo lo que sería el rango o recorrido de mi muestra. Pues veo que en torno a la media los valores se reparten en un margen de casi 10 unidades. Este valor se usaba antes cuando era difícil calcular la varianza y la desviación típica, que ahora más adelante explicaré lo que son. Pero para calcular la varianza, que es un parámetro estadístico en el que hay que hacer unas diferencias, elevarlas al cuadrado y después sumarlas y dividirlas entre el número total de valores que hay, pues esto lo hace ya el ordenador. Simplemente con la función var calcula la varianza. De nuevo tengo que redondearla porque mi medida solo tiene un decimal. Ya sabemos que cuando medimos es muy importante y no es lo mismo, es muy importante el número de decimales y no es lo mismo 44 que 44,0. La desviación típica pues también la hace el ordenador con una función que es devest, de desviación estadística, y también la redondeo. Así terminaría la primera parte, que es coger los valores tal como son y calcular un valor que los represente a todos y otro valor que diga cómo están distribuidos en torno a ese valor que los representa a todos. Antiguamente este cálculo era difícil y entonces lo que se hacía era otra cosa para simplificar, que era establecer unas clases. Pues aquí estarían incluidos los valores entre 38 y 40, los valores entre 40 y 42, así sucesivamente, pero si nos fijamos en lo primero, pues yo tendría que los valores entre 38 y 40 los voy a contar. Si yo me voy aquí hay 5 valores que están entre 38 y 40 y los voy a representar todos por el valor medio de estos dos, ¿no? Este 39 que pone marca es la media de esos dos valores. Aquí tendría que redondear si no fueran valores que van a dar números enteros. Y la longitud del intervalo pues es simplemente 2, que es la diferencia entre 40 y 38. ¿Vale? Entonces yo me pondría a contar, ¿no? Después en el otro vídeo explicaré cómo hago que el ordenador cuente solo, pero me pondría a contar y vería que hay
5 valores entre 38 y 40 que van a ser representados por el 39. O por ejemplo, 7 valores entre 42 y 44 que van a ser representados por el 43. Vale, entonces yo al final los datos que tengo después de haber contado son estos solamente. Tengo 5 39, 6 41, 7 43. Es una manera de simplificar este conjunto de 27 valores. Vale, pues a esos valores también les voy a calcular la media y la varianza y la desviación típica, y una cosa nueva que es la moda, que es simplemente el intervalo que tiene más valores, ¿no? El intervalo que tiene más valores, yo me fijo, el que más valores tiene es 7, y es el intervalo que está entre 42 y 44. Bien, pues entonces, para calcular la media y la varianza tengo estas operaciones. Pero antes voy a hacer otra cosa que hicimos en los primeros temas del curso, que es calcular la frecuencia acumulada. Es decir, cuántos valores tienen cuántos valores están en este intervalo o en alguno de los anteriores. Para hacer eso solo tengo que ver que si en ese intervalo hay 7 y en los anteriores hay 5 y 6, pues serán 11. Si yo voy haciendo esto, simplemente lo que tengo que hacer es sumar a la frecuencia acumulada anterior la frecuencia acumulada del intervalo en el que estoy, ¿no? Aquí he sumado 5 más 6 y aquí he sumado 11 más 7, ¿no? Esto lo hago estirando porque la función fácilmente se copia de una celda a otra. Eso sería la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia entre el número total de valores que tengo. Aquí sí tengo que pulsar F4 y también he redondeado para que queden solo dos decimales. Aquí pueden quedar dos decimales porque esto no es una medida, ¿vale? Si fuera una medida solo podría haber un decimal. Entonces, la frecuencia relativa, repito, es la frecuencia de cada clase entre el número total de elementos que hay, que es 27, que está puesto aquí. Si yo en la frecuencia acumulada, el último número siempre es el número total de elementos, porque en la última clase o en alguna de las anteriores están todos los elementos. ¿Vale? La siguiente columna está la frecuencia acumulada relativa, que es lo mismo, no es con la frecuencia acumulada, no es dividir la frecuencia acumulada entre el número total de valores que hay. Vale, entonces esto que ya habíamos dado, pues lo repetimos. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la media. Para calcular la media lo que yo tengo que tener claro es lo que he dicho al principio, que yo tengo 5 39, 6 41, 7 43, y entonces voy haciendo esa multiplicación. Voy viendo en cada caso pues cuánto me suman mis 5 medidas que tienen 39, pues 5 por 39. Si me voy aquí, pues cuánto me suman las 7 medidas que tienen 43. ¿Vale? Todos estos números, que es la multiplicación de la frecuencia por la marca, por cada una de ellas, aquí cojo y los sumo, ¿no? Aquí simplemente están sumados. Pues si yo cojo esa suma y la divido entre el número total de elementos que hay, que está hecho en esta casilla donde pone media, pues ya tendría la media. No puedo usar la función promedio, porque los datos aquí no están puestos de una forma normal. ¿Por qué hacemos esto? Pues ya he dicho que es porque antiguamente, y todavía se utiliza, se simplificaban los valores para quedarnos con solo algunos y poder operar con más facilidad. Ya hemos visto cómo se calcula la media. La moda, que ya he dicho que es el valor que más se repite, lo haremos en el otro vídeo, ¿no? Porque hay que usar una función nueva. Queda por tanto solo la varianza y la desviación típica. La varianza es ese valor de dispersión que pretende ver cómo están de separados los valores de la media esta que he calculado aquí, la de 42,8. Entonces, lo que voy a hacer es, como he dicho que es cómo están de separados, eso es una resta, ¿no? Tengo que restar. Si nos fijamos aquí, resto a el valor de referencia, que es la marca, ¿no? Le resto a 39 la media. Y lo multiplico, aquí al final, ahora veremos lo del cuadrado que es lo que es, y lo multiplico por cuántos valores de esos tengo. Pues tengo 5 diferencias de 42,8
menos 39. ¿Por qué está elevada al cuadrado la diferencia? La diferencia está elevada al cuadrado, que se puede hacer con la función potencia o directamente con el angulito ese que hay en el teclado, el acento circunflejo, poniendo esto. Yo quiero elevar un número al cuadrado, puedo poner esto directamente. 8 elevado al cuadrado, eso el ordenador lo calcula, ¿no? Pero yo aquí lo tengo hecho con la función potencia. Vale, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Pues lo elevo al cuadrado para hacer que todas las diferencias sean positivas, porque si yo tengo diferencias positivas y diferencias negativas, se van a ir cancelando poco a poco y va a parecer que los valores están más agrupados en torno a la media, cuando en realidad lo que ha pasado es que los errores positivos han compensado a los errores negativos. Esto está explicado en los apuntes. Simplemente aquí tenéis la función, ¿no? Ya digo que es restar a 39, 42,8, restar a cada marca que representa a cada clase la media, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia que tiene esa clase, por cuántos números hay entre 38 y 40. Vale, pues si yo hago esto y lo hago para cada valor, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que esta es muy pequeña la diferencia que hay a la media. La función es la misma y la diferencia es muy pequeña porque la media es 42,8 y el número de referencia que estoy usando para esa clase, que es donde está la media, es 43. Entonces la diferencia entre 43 o entre 42,8, o sea, perdón, entre 43 y 42,8, ¿no? Primero pongo la marca y después le resto la media, pues como la diferencia es muy pequeña, pues eso es muy pequeño. Con todos estos números, que es lo que difiere cada marca de la media, los sumo. Sumo todas esas diferencias y esa suma es la que está hecho aquí. Esto es simplemente la suma. Vale, y ahora hago igual que hice con la media. Esa suma cojo, me vengo aquí, la divido la suma de estas varianzas parciales, esta operación que tengo que hacer, sumo esto y lo divido entre el número total de elementos que tiene. O sea, 186,68 entre 27. Ya tendría la varianza. Y la desviación típica es simplemente la raíz cuadrada del número que hay arriba, la raíz cuadrada de la varianza. Recordamos que esto se hacía porque si yo calculo cómo están de separados mis valores y lo elevo al cuadrado, pues claro, al elevarlo al cuadrado me va a salir un número más grande y me va a parecer que mis valores están más separados. Pues para quitar ese cuadrado que tuve que añadir artificialmente para conseguir que todos los valores fueran positivos y no se restaran las diferencias positivas con las diferencias negativas, pues hago la raíz cuadrada. Si os fijáis, esto está redondeado a un decimal. Ya hemos dicho que si la medida tiene un decimal, pues nos vamos a quedar con todo lo que haga referencia a la medida con un decimal. Y con eso, pues terminaríamos esta primera parte de cosas que más o menos deberían saberse ya.